Bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. Hoy me gustaría que revisáramos el tema del listado de verificación quirúrgica. El listado de verificación quirúrgica, sin duda, simboliza pues el mundo sanitario o el mundo quirúrgico abrazando pues las herramientas o la forma de trabajar que tienen en otras industrias que funcionan con unos niveles de seguridad muy altos. Pero la implementación del checklist en cada hospital no ha sido nada fácil. ¿Vale? Nos encontramos con un montón de personal sanitario que no tiene todo el bagaje en seguridad y toda la formación en seguridad que tienen las personas en otras industrias, ¿no? Pues la industria nuclear o la aviación comercial, etcétera, tienen muchas décadas ya de ventaja en relación con esto. Es por esto que al implementar el checklist o ejecutarlo, muchas veces fallamos, ¿no? O malentendemos cosas, o lo hacemos mal, o no le sacamos sobre todo el rendimiento que debería tener un checklist. El checklist tiene dos partes, ¿no? O dos valores. Por un lado tenemos el listado de cosas, ¿no? La lista de la compra que no debemos olvidar. No podemos olvidar de que es alérgico a algo, no nos podemos olvidar de poner el antibiótico, etc. Pero por otro lado, y quizás incluso más importante, el checklist de lo que tiene que servir es de fomentar el trabajo en equipo, ¿vale? Ya sabéis que los errores en medicina, al igual que como pasaba en la aviación comercial, suelen ser errores humanos y muchas veces por falta de comunicación. Entonces el checklist, una de sus funciones fundamentales y de las razones por las cuales disminuye los errores médicos, es porque favorece la comunicación, el compartir información entre el equipo, que ahora sí sería un equipo cuando trabaja bien de forma coordinada, a la hora de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Vayamos entonces punto por punto, vamos con la primera fase. La primera fase normalmente la vamos a realizar fuera del quirófano, antes de pasar al paciente a quirófano, y es como una puerta de seguridad en que chequeamos que todo está ok para proceder. Las tres cosas más importantes, el core, digamos, del listado de verificación: paciente correcto, procedimiento correcto y sitio correcto o lado correcto. Esas son las tres cosas básicas que tiene, y luego alrededor pues vamos a meter otra serie de cosas que también son importantes. Pero siempre debemos empezar con: tenemos el paciente correcto, sabemos exactamente de qué lo vamos a operar y vamos a marcar el lado, ¿no? Porque si se va a operar de una mano, pues tenemos que tener muy claro que no nos puede pasar que nos equivoquemos de mano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la identificación? Pues según los protocolos, en cada hospital puede que se haga un poquito distinto, pero lo importante es que incluyamos siempre varios identificadores. O sea, no vale con llegar y preguntarle si es Alejandro Martínez, porque podría haber muchos Alejandro Martínez. También puede ser que si le pregunto que si se llama Alejandro Martínez, no me escuche bien, no entienda bien lo que le estoy diciendo y responda afirmativamente a todo, que sí a todo lo que le preguntemos. Esto puede ocurrir a veces. Entonces, de lo que se trata es de hacer estas tres cosas que hemos dicho inequívocas. Entonces, para saber inequívocamente que estamos con el paciente correcto, pues vamos a preguntarle su nombre completo. Idealmente vamos a meter otro identificador, como podría ser preguntarle su fecha de cumpleaños, o por ejemplo en las pegatinas que yo uso en mi hospital suele venir la dirección del paciente, entonces suelo confirmar con él la dirección. ¿Usted vive en Salamanca, en no sé qué sitio? Y el paciente te confirma que es de Salamanca o lo que sea. Con esos 2, 3, 4 identificadores que quieras usar, identificas de manera inequívoca al paciente. Esto lo tenemos que aplicar tanto al paciente, ¿no? Que nos responda efectivamente lo que es, quién es. Por otro lado, tenemos que identificar bien que las pegatinas están correctas, pensar que con estas pegatinas luego a lo mejor vamos a identificar las muestras quirúrgicas, o con estas pegatinas vamos a hacer el escaneo para pasar la sangre después, ¿no? Para confirmar la sangre. Por lo tanto, estar seguros de que la pulsera del paciente, las pegatinas del paciente y la historia que viene con el paciente son de él y todas coinciden, es muy importante. Como decía, lo siguiente que tenemos que identificar es el procedimiento que vamos a hacer. Sabemos bien el procedimiento que vamos a hacer. Es importante en este sentido, y cuando preguntemos o ejecutemos el checklist, las preguntas abiertas. Tratar de no poner demasiadas información en boca del paciente. Entonces es más fácil o mejor hacer una pregunta abierta, preguntarle al señor Alejandro de qué se va a operar, ¿no? Y que él te responda. Pues a lo mejor te dice que se va a operar de la próstata, con cámaras y que tiene un cáncer. Vale, pues eso más o menos te va a coincidir a lo mejor con lo que te ha dicho el cirujano y con lo que sale en el consentimiento y con lo que sale en el parte quirúrgico. Si alguna de estas cosas, de estas informaciones no coincide, por ejemplo el paciente te dice que tiene un cáncer y el parte quirúrgico dice algo que no tiene nada que ver con el cáncer, aunque sea de la próstata, puede que haya habido un problema. Este es el principio que yo os diría siempre, que
tratéis de lograr que haya uniformidad y armonía en todos los elementos, ¿no? O sea, que el parte quirúrgico, lo que os ha comentado el cirujano, lo que os comenta el paciente y lo que salga en el consentimiento informado coincida. Una vez que tenemos claro exactamente qué procedimiento vamos a hacer, deberíamos marcarlo, ¿vale? En cuanto al marcado, hay distintos grados de integrismo con esto. Ya sabéis que en Estados Unidos, que son más enfáticos con estos temas, normalmente el cirujano suele pintar la incisión quirúrgica. Incluso no solo pintan la incisión quirúrgica, sino que a veces ponen el procedimiento, escriben el procedimiento o las iniciales del procedimiento y ponen el nombre del paciente o el cumpleaños del paciente, etcétera. O sea, nuevamente meten muchos identificadores para no equivocarse. Yo trato de marcar todo lo que se pueda, ¿vale? Sobre todo si hay lateralidad. La otra cosa que os diría en relación con el marcado quirúrgico, del cual se podría hacer probablemente un vídeo aparte, es que nos noto que somos un poquito tímidos a la hora de marcar, ¿vale? Nos da cosa marcar al paciente, ¿vale? Y hacerle una marca y estamos como acongojados de que el paciente se vaya a molestar o de que la marca destiña la cirugía, etcétera. Esto es lo contrario que ocurriría, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde quieren estar muy seguros de que la marca les evita cometer un error grave, como sería operar pues, de la mano incorrecta. Por lo tanto, creo que ahí pecamos un poco de hacer marcas normalmente no muy explícitas. Y nuevamente, todo lo que es el listado de verificación tiene que ver con hacer las cosas inequívocas. Entonces, si haces una marca para señalar el hombro que vas a operar, que sea bastante clara. Lo otro que debe tener el marcado quirúrgico es que idealmente tiene que estar visible cuando pongan los paños, ¿vale? Si marcamos el hombro muy abajo, por ejemplo, y eso no se ve durante el marcado quirúrgico, cuando queramos confirmar en la segunda fase del checklist que estamos en el hombro correcto, no vamos a poder ver la marca. Entonces, mucho mejor si, de hecho, si tienes la marca de la incisión o una flecha claramente, con los paños puestos que puedas decir, esta es la marca que le he hecho yo al paciente hace un rato en la planta o hace un rato en el antequirófano. Como digo, para marcar no hay cosas preestablecidas estrictas. Creo que la Joint Commission, por ejemplo, desaconseja usar una X y dice que es mejor usar una flecha porque intuitivamente todo el mundo piensa que es correcto el lado a operar si se pone una flecha, y en cambio si se pone una X pues podría malinterpretarse y que hubiera alguna persona que piense que es que X es que ese es el que no se opera. Pero bueno, realmente lo importante sería que cada centro o cada hospital tenga siempre una política muy similar y o siempre hacemos una flecha o siempre hacemos una cruz o lo que sea, pero que sea siempre igual. Bien, con esto ya tendríamos los tres elementos fundamentales: el paciente, el procedimiento y el marcado. Me voy a detener un momento en el tema del consentimiento informado. Es muy importante que revisemos los consentimientos informados, todos, aunque no seamos el cirujano. Este es un error frecuente que me comentan los residentes, ¿vale? En que no se suelen fijar o dan como por visto el consentimiento del cirujano y no les parece que sea parte de nuestro trabajo. Y eso es incorrecto, ¿vale? Es responsabilidad de anestesia y la enfermera circulante que van a ver al paciente al antequirófano confirmar que están todos los consentimientos. Y de hecho, el manual de implementación del listado de verificación quirúrgica de la OMS acepta y entiende que es normal que el cirujano no esté presente en la primera fase. Yo os diría que aunque el cirujano no tiene por qué estar presente, sí es bueno tener algún input del cirujano. Saber que está en el hospital, saber que ya ha visto al paciente en planta, ¿no? El paciente te puede decir, sí, vino, me marcó la... etcétera. Y tú puedes hablar por teléfono con él si es necesario para tener seguridad de que por lo menos está disponible. Es muy importante que revisemos el consentimiento quirúrgico, como decíamos antes, para ayudarnos a confirmar, es otra forma de confirmar que sabemos qué procedimiento vamos a hacer. Imaginaos que si todo dice que vamos a hacer una prostatectomía radical, pero el consentimiento que trae el paciente es de una RTU para una hiperplasia de próstata, pues ahí claramente algo ha fallado y ahí tendríamos que parar, traer al cirujano y aclarar qué es lo que ha pasado. Y si hace falta dar otro consentimiento, o es que se ha extraviado el consentimiento o que se le ha dado uno incorrecto. Posteriormente vamos a continuar con el listado de verificación quirúrgica. Vamos a confirmar que hemos chequeado la máquina de anestesia y que tenemos todos los fármacos que necesitamos. Vamos a confirmar que el paciente no es una vía aérea difícil y que por tanto no necesitamos de material especial disponible en ese momento. Vamos a confirmar que no esperamos o que sí esperamos riesgo de sangrado y que por tanto vamos a obtener ciertos accesos vasculares y que vamos a confirmar que efectivamente está disponible la sangre que en teoría se le ha cruzado al paciente. Aquí también podríamos confirmar junto con la sangre pues si el paciente va a necesitar UCI o reanimación, confirmar que tenemos una cama disponible. Y así como hemos confirmado lo de la vía aérea difícil, también confirmaríamos si hay riesgo de aspiración.
¿vale? Pues confirmamos que alguien se ha encargado de ver la aspiración, que funciona, que efectivamente tenemos la sonda o el Jankower. Hay otro ítem que es el del pulso oxímetro, si está presente y ponérselo al paciente, etcétera, que no es muy útil. Ya sabéis que el checklist es un estudio multicéntrico en que había algunos países del tercer mundo. Pues en esos países a lo mejor no tienes disponible habitualmente un pulso oxímetro y a lo mejor te tienes que acordar de pedirlo o tener el pulso oxímetro que hay en el hospital para cuando quieres hacer una cirugía. Para el resto de países del primer mundo, confirmar que tienes un pulso oxímetro, siendo que los pulsoxímetros son ubicuos, no tiene mucho sentido. Pero por algún motivo que yo no entiendo, solo un país, ¿no? Reino Unido, ha eliminado el ítem del pulso oxímetro de sus listados de verificación quirúrgica. Entienden que en todo el sistema público de salud siempre tienes un pulso oxímetro, que no tiene ningún sentido en cada paciente estar chequeando que existe un pulso oxímetro disponible. La segunda fase del checklist debe hacerse antes de la incisión quirúrgica. El momento exacto pues depende un poco de las circunstancias. En este momento en que tenemos ya todo el equipo que va a estar ahí, es el momento de hacer la puesta en común. Vamos a confirmar nuevamente lo que hemos dicho que es lo esencial del checklist, ¿no? que tenemos el paciente correcto, que sabemos exactamente qué procedimiento se va a hacer y vamos a confirmar el lado. Vamos a mirar que la marca que hemos hecho fuera o que ha hecho el cirujano en la planta sigue ahí y que estamos haciéndolo bien, que no nos hemos equivocado, que no se nos ha ido la pinza al poner los paños y hemos pañado la pierna que no es o algo así. También es el momento en que cada integrante del equipo puede comentar un poco su perspectiva o lo que le preocupa del procedimiento en particular. Esto puede ser así, sobre todo en cirugías un poquito más importantes, más complejas, y probablemente no va a ser así en cirugías que son completamente rutinarias para algún equipo. Entonces, si una cirugía es totalmente rutinaria, pues el cirujano te va a decir esto es una fimosis, es rutinario. Pero como digo, en cirugías más complejas, pues la instrumentista a lo mejor te puede confirmar al cirujano pues que ha llegado el injerto de hueso, que está descongelado, que está disponible todo el instrumental que se pidió, que está esterilizado, que está todo correcto. Anestesia te puede comentar pues que el paciente tiene tales patologías o que es una viaria difícil, que lo va a mandar a REA después, que ha confirmado sangre, lo que sea. Cada uno puede, en el fondo, pues dar su punto de vista. Otra parte muy importante es las presentaciones, que deberíamos hacerlo al principio. ¿Por qué es tan importante? Pues por lo que decíamos de fomentar el trabajo en equipo. Aunque es verdad que en muchos centros puede que los equipos se conozcan muy bien, y es verdad que en ese caso puede que las presentaciones no sean tan necesarias, pues la verdad es que en los centros docentes siempre hay un montón de residentes, hay estudiantes, etc. Y al final en el quirófano hay un montón de gente que puedes o no saber quién son. Y es muy interesante que al principio de la jornada de trabajo o al principio del procedimiento el equipo se presente. Va a ser mucho más fácil tener un trato con el cirujano, al cual a lo mejor no lo conoces, o con el técnico de rayos, o con un estudiante que anda por ahí, si nos presentamos al principio. Con esto lo que queremos lograr son varias cosas. Por un lado, pues una mayor cercanía del equipo. Yo creo que es bastante notorio cuando lo empiezas a hacer que si te presentas al principio del procedimiento y ya conoces al residente de trama o a la estudiante de enfermería, luego te puedes dirigir a ellos con mucha más proximidad y confianza y ahí se trabaja mejor. Por otro lado, es bueno que haya menos distancias en el sentido de que si cualquier persona tiene cualquier preocupación o nota algo o algo le preocupa durante la cirugía, pues va a ser más fácil que hable con el cirujano o que nos lo comente a nosotros porque nos hemos presentado, porque hemos quitado un poco esa distancia. Y de hecho, pues en las crisis que se han estudiado en la aviación o en el mundo militar, etcétera, una de las causas de crisis ha sido la distancia, ¿no? El que estaba trabajando, imaginaros en la sala de máquinas de un submarino, si no tiene la confianza como para hacer llegar sus mensajes por toda la cadena de mando hasta el capitán del submarino y decirle que le preocupa algo que está pasando en la sala de máquinas, puede que ese submarino le vaya muy mal. Y aquí puede pasar lo mismo. Entonces, cuanto más fácil sea que cualquiera verbalice una preocupación, mejor. Confirmar que se ha administrado la profilaxis antibiótica, confirmar la esterilidad del instrumental por parte de la instrumentista, confirmar que se pueden visualizar las imágenes relevantes para la cirugía, las que puedan necesitar los cirujanos, y si no hay más dudas y todo el mundo entiende cuál es el procedimiento y no han surgido cosas nuevas, pues podemos empezar con la cirugía. En la tercera y última fase del checklist, que debería hacerse antes de que el cirujano se deslave, pues lo primero que vamos a hacer es confirmar exactamente qué procedimiento hemos hecho. Esto obviamente en un procedimiento rutinario sencillo como una fimosis
pues simplemente vamos a confirmar que hemos hecho una fimosis, pero en procedimientos pues más complejos, más largos, en que pues la cirugía puede haber variado del plan que se tenía inicialmente, pues el cirujano nos va a poner al día exactamente de todo lo que se ha hecho. Cosa de que nosotros podamos trasladar luego esa información al siguiente equipo que se va a encargar del paciente. Vamos a hacer un recuento de gasas, agujas, etc. Este es uno de los errores probablemente más publicitados en la prensa, cuando se queda alguna pieza instrumental o una gasa, etc. Dentro del paciente. Hay que verificar que hemos etiquetado correctamente las muestras, fundamental para todo lo que es el pronóstico y tratamiento posterior del paciente, y hacer una puesta en común con el cirujano de las medidas que queramos implementar en el posoperatorio inmediato. Pues si vamos a poner profilaxis de trombosis venosa profunda, si necesita antiepilépticos, si necesita corticoides, si queremos los redones con vacío, sin vacío, pues todo ese tipo de detallitos para empezar su tratamiento en la URPA o en la reanimación, etc. Bueno, pues hemos repasado las 3 fases del listado de verificación quirúrgica. Espero que os haya sido de utilidad. Espero que os ayude a ejecutar mejor el listado de verificación quirúrgica y que de verdad le podáis sacar todo el partido que tiene, que os ayude a trabajar mejor en equipo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like y suscribiros si queréis ver más vídeos como este y compartirlo con alguien que le pueda interesar. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta luego.